Vamos a empezar por el final, la Copa Mundial de Fútbol que se va a dar en los Estados Unidos. Somos la voz de más de 140.000 dueños de pequeños negocios hispanos. En tierra de ciegos el tuerto es rey. Queremos asegurar que parte de ese derrame económico llegue a nuestros negocios. Ser latino está de moda, pero ¿quién se ríe de quién? Anunciaron que habían 230 millones de dólares disponibles para los pequeños negocios. Si los latinos en Estados Unidos fuéramos una economía, seríamos la quinta economía del mundo. Esta es una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora con Tiempo. Este episodio cuento con un invitado muy especial. No solo es un emprendedor, sino es un emprendedor que promueve el emprendimiento. Mi invitado es un caballero a quien le tengo un respeto y una admiración tremenda de todo un proyecto que está llevando por impulsar las pequeñas empresas aprovechando un evento tan importante como lo es la Copa Mundial. He tenido el privilegio de compartir círculos y puedo dar garantía que es un tipazo. Como ya digo, es un caballero al que le tengo mucho respeto y una admiración por un trabajo que ha venido desarrollando y construyendo durante años. Para no alargar más esta introducción, le doy la bienvenida al señor Luis de la Hoz. Luis, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Es un honor para mí. No, muchas gracias por la oportunidad. Muy contento de estar aquí compartiendo contigo y esperamos pues que esto sea de interés para muchos dueños de pequeños negocios o para muchos dueños de negocios. Seguro que sí, porque sé que no lo vas a decir, lo voy a decir yo. Luis es un tipo súper ocupado y constantemente reunido en diferentes sectores, en los más altos niveles, de tal manera que le agradezco enormemente el tiempo que está haciendo para esto, pero también es un testimonio de lo muy generoso que es Luis, no solo con su tiempo, sino con el apoyo que le da a todos los emprendimientos. He tenido oportunidad, como ya he dicho, de verlo trabajar con otros emprendedores y siempre hay un Luis para apoyar los pequeños y los medianos y todo tipo de emprendimiento, y de verdad me honra con tenerlo como amigo. Luis. Muchas gracias. No, un placer. Luis, vamos a empezar por el final. Tú bueno, tengo que decir que Luis es el chairman del Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey. Y aparte de tener su propio negocio, que tienes 20 años ya con tu negocio, ¿cierto? Sí, empecé justamente este año, en abril cumplimos 20 años. Yo llegué de Colombia en el 2004 y en el 2005, en abril 15 del 2005, abrimos una oficina de preparación de impuestos que este año cumple 20 años. Se dice fácil, ¿no? Sí, pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Está bien. Luis, tú en tu rol de chairman del Chamber of Commerce, sé que vienes trabajando promoviendo el aprovechar la oportunidad que va a traer la Copa Mundial de Fútbol que se va a dar en los Estados Unidos. Cuéntanos cómo es ese proyecto y cuál es la visión que tú estás impulsando como líder de la organización que representas. Bueno, nosotros, como Cámara de Comercio, nosotros somos la voz de más de 140.000 dueños de pequeños negocios hispanos que aportamos más de 20 billones de dólares a la economía aquí en el estado de New Jersey. Yo estoy convencido que ser dueño de negocio es la mejor manera que los inmigrantes tenemos de combatir la pobreza. Tenemos 5 veces más posibilidades de ahorrar si abrimos un negocio que conseguimos un trabajo. Entonces, la mayor oportunidad comercial que tenemos en el 2026 es que van a haber más de 3 millones de personas que van a visitar a New Jersey en un periodo de más o menos 2 meses, pero en realidad el foco son 39 días. En esos 39 días vamos a recibir más de 3 millones de personas que van a gastar 4 billones de dólares. Entonces, nuestra función es cómo vamos a traer esas personas para que vengan y consuman los productos y servicios que nosotros ofrecemos en las calles principales de New Jersey. Esta es una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener 8 partidos, porque la organización que organiza el Mundial solo está enfocada en el estadio, en el Fan Fest, en el transporte y en la seguridad. Entonces,
pues solo caben 85.000 personas en el estadio y va a haber 3 millones de personas. Quiere decir que no todos los días hay juego y adicional a eso es que en esos 8 partidos está incluida la final y la final del Mundial equivale a 14 veces el Super Bowl. Entonces, lo que yo pienso es que puede que venga otro Mundial, lo que no creo que pase en mi vida útil es que tenga la oportunidad de vivir en un estado donde se celebre de nuevo la final, Exacto. ¿cierto? Por múltiples razones, pero y la otra situación es que si tú te das cuenta, yo vine a Estados Unidos en el 94, cuando fue el Mundial. Mm. En esa época vine porque Colombia había ganado 5-0 a Argentina. Soñábamos con que íbamos a hacer un buen papel y la verdad es que no nos fue tan bien como nosotros hubiéramos querido. Pero en realidad, ahorita han pasado varias cosas. Primero, que el año pasado fue la Copa América, este año es el Mundial de Clubes y el próximo año es el Mundial de Fútbol. Entonces, esos 3 torneos seguidos durante el verano puede ser lo que detone que el fútbol se vuelva un deporte Main Street en Estados Unidos. O sea, Correcto. que sea como el béisbol, como el baloncesto, como el fútbol americano. Y esa es la ilusión. Pero yo lo que creo es que esta oportunidad es única, que la tenemos que aprovechar. Y la otra experiencia fue que hace 10 años que el Super Bowl vino a New Jersey, solo uno de nuestros miembros logró una oportunidad para hacer un servicio de catering Mm. de $10,000. Entonces, en este momento estamos en una posición privilegiada, tenemos acceso a los networks y a muchas, pues tenemos los contactos suficientes Mm. para hacer de que esto pase. Ahora, está claro, no podemos esperar que sea la organización que organiza el Mundial la que nos provea esas oportunidades. Claro. Ellos solo están enfocados en empresas multinacionales que puedan ofrecer servicios simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá. Pero la gente que viene a ver los partidos y que va a estar aquí durante ese periodo, pues nos va a permitir, primero, pues que la gente sepa, porque todo el mundo sabe de Nueva York, pero nadie piensa en New Jersey. Yo siempre digo que si uno está en Latinoamérica y uno dice, voy a viajar a Nueva York, todo el mundo se sorprende. Pero si tú dices, voy a viajar a Newark, nadie va a decir, uy, qué bueno, o sea, no tiene como appealing, no Claro. es algo sexy que Sí, tú sí. digas que vas Sí, sí. a llegar a Newark. Sin embargo, Newark es el aeropuerto más cerquita a Manhattan que hay. Entonces, nada, en eso es que estamos trabajando. Queremos asegurar que parte de ese derrame económico llegue a nuestros negocios. Y el enfoque que ustedes le están dando, y me parece brillante, y tú lo acabas de decir, la organización principal le da la oportunidad, los proyectos y los contratos a grandes empresas que obviamente ya tienen una infraestructura y hasta un networking este, poderoso y ya establecido. Pero lo que ustedes están apostando, y lo entiendo por conversaciones que hemos tenido fuera, es incluso toda la economía del ecosistema que se va a generar a raíz del evento, ¿no? Apartando del el conseguir un proyecto de catering o algo, todo ese 4 billones de dólares, creo que dijiste, 4 billones, billones de imagínate. dólares, imagínate que se convierte en una oportunidad para incluso hasta la más pequeña y microempresa que pueda estar ofreciendo, no sé, para hablar en términos nuestros, vendiendo empanadas y arepas. Entonces, Claro. Mira, si tú analizas lo que ha pasado con la comida, por ejemplo, el mundial fue lo que permitió internacionalizar la comida italiana, la comida mexicana, la comida española. ¿Por qué? Porque no es solo que la gente va a la sede donde está el mundial, que en este caso el mundial va a estar en México, Estados Unidos y Canadá, pero de todas las sedes que hay, la única que va a estar abierta por todo el mundial es New Jersey. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el partido inaugural va a ser en México, a los 2 días tenemos nosotros el primer partido aquí, pero tenemos la final. Entonces, desde el primer partido que se dé aquí en junio 13 del 2026 hasta la final que va a ser en julio 19 del 2026, nosotros vamos a estar recibiendo a las personas que vienen, que no necesariamente quieren ir al estadio, pero que quieren estar en la viviendo el ambiente experiencia, del mundial. exacto. Sí, sí, no, Sí. totalmente de acuerdo. Ahora, quiero compartirte algo. Yo como hincha, como fan, nunca había podido dimensionar los números del mundial, o sea, la parte económica. Ujú.
Y por fin entendí, por eso se hace cada 4 años. Es que es tanto el trabajo y tanto lo que pasa, que no hay manera de que pase como el Super Bowl, que es todos los años. Claro, Te insisto, la final del Mundial equivale a 14 veces del Super Bowl. claro, Entonces, por eso es algo que no puedes hacer todos los años, porque las compañías no tendrían suficiente dinero para patrocinar un claro. evento de esta magnitud todos los años, sino que ya como un activista de los pequeños negocios, cuando descubrí la capacidad económica del fútbol, me cambió un poquitico la perspectiva porque, venga, un momentico, esto no es solo lo que a mí me apasiona y gritar el gol y insultar al árbitro y ese tipo de cosas, sino aquí hay una cosa económica. Para ponerte un ejemplo, una suite con 22 tickets por los 8 partidos cuesta $3 millones. Wow. O sea que el, el que quiera tener una suite en promedio pagaría $17,500 por partido. O si uno incluye la final, yo pensaría que digamos que los partidos de la final, los boletos de la final sean, ponle tú a 100,000. Entonces, eso hace que tú recuperes 2,2 millones de los tres. Mm, Quiere decir que los otros 800,000 sería dividirlos en 7 partidos por 22 tiquetes y te daría pues una cifra diferente, pero, claro. pero es como para que la gente tenga un poquitico una relación. Sí, Ujú. sí, sí, no, no, interesante. Y a ver, toda esta pasión por el fútbol, obviamente como colombiano la traes ya de la sangre. Entiendo que eras una estrella cuando estaba más joven. Mira, yo era enfermo por el fútbol, sino que en la época que yo jugaba, los jugadores de fútbol no habían ido a Europa, por lo menos los de Colombia, y la mayoría de ellos tenían una vejez, pues, asociada o con el consumo de drogas, o eran muy mujeriegos, o eran alcohólicos. Entonces, a mi familia, ellos me forzaban a que yo Mm, estudiara, no, nunca fue una opción mm, que yo fuera, pero yo dormía con la pantaloneta y los guayos y los guantes puestos con la ilusión de que si alguien me, Luis, hay partido, yo saliera listo, ya no tenía que perder tiempo. Era más o menos así. Apoyé el equipo de mi ciudad durante 10 años seguidos yendo al estadio, hay veces 2 veces por semana, miércoles y domingo. Y no vas a creer que el año que me vengo a vivir a Estados Unidos es el año que quedan campeones del campeonato ah, sí. nacional y quedan campeones de la Copa Libertadores. Entonces yo digo que yo era la sal del equipo, porque ¿cómo es posible que cuando yo me voy de la ciudad es que ellos ganan? Pero bueno, eso es una anécdota. Y la otra anécdota es que en 1993, después de que Colombia le gana a Argentina 5-0 en Buenos Aires, Mm, mi mamá pagaba una cuota, una cédula de capitalización. Entonces todos los meses ella ahorraba un dinero ujú. y entre las personas que pagaban la cuota a tiempo a través de una aseguradora, rifaban el monto del ahorro. Entonces coincidió que después de que pasa ese partido, eh, mi mamá se gana ese sorteo, entonces llega un día al almuerzo con los tiquetes de avión para mi hermano y para mí. Wow. Y mi hermano toma la decisión de no dejar, él dice, no, yo no puedo dejar a mi novia un mes sola. Y yo me acuerdo coger el tiquete de él y el mío, irme para la agencia de viajes en bicicleta. La ciudad donde yo nací son puras faldas. O sea, estamos en el filo de la cordillera Ujú. central en Colombia. Bueno, subí como si fuera un escalador de esos que van ¿cómo es que se llama? Al Tour de Francia. Ajá. Y entonces lo que ocurrió fue que llegué sudando y le dije a la señora de la agencia, tiene 5 minutos para que me cambie el tiquete, para que me lo cambie por el tiquete de aéreo de mi hermano, por tiquetes de los partidos. Entonces vine, imagínate, y voy al estadio y Colombia pierde 2-1 contra Rumanía, después pierde 2-1 contra Estados Unidos, donde hay un autogol de un jugador que yo admiraba mucho, Andrés Escobar, que al final lo terminan matando en su regreso a Colombia. Y en el segundo partido alguien grita en la grada, bueno, ahora sí a conocer porque ya pues ya no teníamos posibilidades de clasificar. Entonces, digamos que esa es una historia de amor y odio con el fútbol, de que toda esa pasión y toda esa desilusión, esa esperanza, esa desilusión, y finalmente llegar a tener la posibilidad de vivir otra vez
sin saber si Colombia va a clasificar o no, pero pues también tenemos la posibilidad de apoyar a Estados Unidos en esta ocasión. Claro, ¿no? Genial. ¿Y qué te iba a decir? Y todo este camino, ¿no? Aparte de la pasión por el fútbol, pero ¿cómo llegaste, aparte de tu travesía como inmigrante, que la hemos vivido muchos, también, cómo llegaste a esto, a ser parte del Board of Directors del Chamber of Commerce? O sea, De la Cámara. esa historia, a ver, cuéntala para que sirva de Mira, inspiración a tantos otros. es muy interesante. Yo llego aquí en el 2004 después de haber terminado mi carrera universitaria y de haber trabajado en corporate en Colombia. Y llego aquí a empezar de cero. Mi primer trabajo fue entregando deliveries de muebles de una tienda muy elegante aquí en Nueva York. Entonces yo era el que llevaba los muebles. Entonces eran muebles costosísimos que hay veces pasaban meses antes de que llegaran, o sea, de que se los pudieran entregar. Entre el momento que la persona los ordenaba, los compraban, los traían, los importaban, lo que fuera, y nosotros íbamos y los llevábamos, podían pasar hasta 8 o 9 meses. Entonces, pero eso o sea, en esa época no había GPS, por lo menos para los camiones. Ujú. Entonces me tocaba buscar en unos mapas Los manualmente y a libritos, veces sí. me perdí, Mm, llegaba a una dirección, pero en otro pueblo, cosas así. Aprendí mucho y me enseñó a no perderme. Entonces, esa fue la primera enseñanza. Segundo, abrí el negocio y me di cuenta que yo no era el único, que éramos muchos. En ese momento no había información estadística de cuántos éramos, ahorita ya lo sabemos. El Producto Interno Bruto de los dueños de pequeños negocios latinos y de los latinos en New Jersey ya superó los $100 billones. Ser latino estaba de moda, pero en esa época que yo llegué, no es que no es que estuviéramos estigmatizados, pero no es tan cool como ahorita. claro. Y por último, lo que ocurrió fue que yo me di cuenta que muchas personas que tenían negocios más grandes que el mío, de restaurantes con licencia de licor, que eran dueños del edificio, venían a pedirme, a hacerme preguntas y a Mm, preguntarme cosas que yo decía, pero venga, un momentico, no puede ser que una persona que tenga este negocio tan exitoso, que venda millones de dólares al año, y venga que yo le llene la forma del jury duty, mm, o para que yo le conteste una carta del colegio. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, y te lo decía antes de que empezáramos la entrevista, de que en tierra de ciegos el tuerto es rey. ujú. Entonces, yo tenía un poquitico de conocimiento, yo tenía en mi oficina acceso al internet, o sea, entendía inglés a pesar de que no era muy fluido hablándolo, pero estaba en una mejor posición que muchas de las personas que llegaron, que habían abierto su negocio por Claro. diferentes razones, pero en la parte, digamos, académica tenían una diferencia con respecto a mí. Entonces, lo que sucedió es que esas personas empezaron a preguntarme. Yo no tenía todas las respuestas, pero sabía dónde ¿A dónde buscarlas. buscarlo? Entonces y hubo varias cosas. Una, que me di cuenta que las necesidades eran muy grandes. Dos, que me di cuenta que había muchas organizaciones sin fines de lucro que querían ofrecerle ayuda a los dueños de pequeños negocios hispanos, pero que no había conexión. Mm, Y tres, el poder de los medios sociales. Entonces hubo tres cosas que me ayudaron mucho. Una fueron los medios sociales, porque yo no tenía una agencia de PR ni nadie que me ayudara. Yo digo que el único presupuesto que he tenido en mercadeo es saliva y que esa la ujú, puedo utilizar toda la que yo me gaste. Dos, el poder de las organizaciones sin fines de lucro aquí. Y tres, un concepto que en Colombia solo se da de manera social, que es el de networking, mm, y que cuando yo llegué aquí estaba, por lo menos en el entorno en que yo estaba desvirtuado, porque todo el que me hablaba a mí de networking me hacía pensar que me querían meter a un multinivel. sí, Entonces la gente decía, no, usted va a ser esmeralda en 3 meses, usted va a ser, porque claro, porque yo tenía la habilidad de comunicarme de una manera más eficiente que el promedio de mi entorno. No es que ujú, fuera muy bueno, sino que, te claro, entiendo. si las otras personas no eran capaces y yo era capaz, bueno. Entonces lo que ocurrió fue lo siguiente, que yo me di cuenta que primero empecé a trabajar como voluntario Ujú, y me di cuenta cuáles eran las necesidades de los dueños de negocios, y esas necesidades eran acceso a capital, acceso a nuevos mercados, acceso a networks y desde que empezó la pandemia la brecha digital. mm,
Entonces, lo que me ocurrió fue que yo aproximo a la Cámara de Comercio y les digo, oiga, todo lo hacen en el norte de New Jersey, pero no en el centro de New Jersey. ¿Por qué no vienen y hacemos algo juntos? Fui 3 veces y nadie me puso, pues, ¿quién me iba a conocer? Pero sucedieron varias cosas. El director o el director ejecutivo de la Cámara de Comercio se enfermó y falleció. Entonces, después de él vino alguien más, yo hablé con esa persona, tampoco me pararon bolas. Y el tercero ya, por desespero, un día vino a hablar conmigo y me dijo, venga, ¿y qué es lo que usted hace? Y yo le dije, venga, yo hago una feria de negocios con una cámara que no es hispana. Yo la hago porque como ustedes nunca me tuvieron en cuenta, yo la empecé y resulta que él viene a la segunda edición de la Cámara de la Feria de Negocios Hispanos, que se celebra en julio, y cuando entró se sorprendió. Digo, ¿cómo es que usted tiene toda esta comida, todo este licor, música, todos estos negocios? Yo, sí, claro, yo vine a hablar con ustedes y ustedes no me pararon bolas y como no me pararon bolas, esta cámara me acogió y me dijo que sí. Y entonces esa fue la razón por la cual empecé a trabajar. Cuando ellos ya me dicen, venga, pero si usted está ayudando, ¿por qué nos está ayudando a ellos y no a nosotros? Y yo les digo, porque ustedes nunca me quisieron ayudar. Entonces me dijeron, ayúdenos a nosotros. Y yo les digo, sí, para ayudarlos, ténganme en cuenta en la junta directiva. Y les pareció arrogante que yo hiciera ese requerimiento, pero yo les dije, no, no es ego. Es que yo lo que quiero es defender el trabajo que yo hago, porque lo que Claro, va a suceder es que yo voy a hacer una cosa que nadie entiende y después la gente va a hacer preguntas y usted no va a tener la respuesta. En cambio, yo sí voy a tener la respuesta. sí, Entonces, ahí a regañadientas no hubo otra opción y me dijeron que sí. Lo que yo no sabía es que en el momento que yo me uno a las cámaras de comercio fue justamente después de la crisis económica del 2008. ujú, Entonces, las cámaras de comercio estaban en cero, o sea, ni siquiera en cero, debían dinero. sí. Al punto de que otra vez yo pensé que la culpa era mía, que yo era el que El la salado, mala, la sal de las... No, fue una coyuntura porque claro, siempre que pasa una crisis económica, las corporaciones aprovechan para disminuir los gastos claro. y entonces la excusa era no darle dinero. Pero en ese proceso yo trabajé como voluntario en una organización sin fines de lucro y me di cuenta que el modelo de las organizaciones sin fines de lucro era diferente. Entonces ahí fue cuando implementamos el modelo de que no está basado en la membresía, sino que está basado en resultados. Entonces yo le decía a la gente, no tiene que pagar membresía, venga gratis, pero si usted ve resultados, entonces ahí usted decide si nos quiere apoyar económicamente o no. Y la otra cosa fue que aprendí con Latinos en Social Media era que las compañías querían trabajar con empresas que tuvieran visibilidad. Ujú, Entonces, que nosotros, por el uso de social media, los latinos usamos más social media que cualquier otro grupo étnico, como teníamos mayores conversaciones, ellas estaban dispuestas a pagar por los gastos que nosotros teníamos para hacer eventos, ujú, siempre y cuando nosotros los incluyéramos en la conversación de medios sociales. entiendo. Entonces, eso lo pasamos a la cámara y bueno, nosotros damos clases de 15 semanas que podrían costar $10,000 gratis, gratis para el estudiante. Hay una empresa del gobierno o una empresa privada que nos Que paga a financia, nosotros para nosotros poder claro. ofrecer esas clases. Entonces, como te digo, nos enfocamos en los resultados. No, no, genial. Y el punto que estás tocando refuerza mucho lo que conversábamos antes de esta entrevista, ¿no? El el buscar la oportunidad que sí existe y hay organizaciones como la Cámara que tú representas que ofrecen este tipo de cosas que empoderan muchísimo a los emprendedores y en el caso particular de ustedes a una minoría, nuestra minoría, nosotros como minoría, como hispanos. Entonces, Mm. el llamado y la invitación a que los emprendedores busquen este tipo de acceso. Entiendo que ustedes por ser statewide va a ser solo para empresas de New Jersey, pero estoy seguro que esto también está en muchos otros estados. Sí, o sea, alrededor de Estados Unidos somos 250 cámaras. Hay unas más grandes que otras Claro. porque, pues, te imaginarás en estados como California, pues hay más hispanos que aquí. Lo que ha ocurrido es lo siguiente, es que ese poder económico o ese aporte económico que nosotros hacemos
en cuanto a ventas, ventas brutas, en cuanto a número de empleos, en cuanto a taxes que pagamos. Si los latinos en Estados Unidos fuéramos una economía, seríamos la quinta economía del mundo. Entonces, eso es lo que ha logrado que ya la gente nos incluye. Venga, vengan, estos no son un Claro. montón de inmigrantes que hacen trabajos pues de Sí, fuerza sí. manual, Ujú. sino que estamos aportando en muchos sectores. Eso ha sido una cosa. Y dos, que hay industrias en las que nosotros somos el 95% de la mano de obra, pero apenas el 5% De la de efectiva. los dueños. Mm. Entonces, poco a poco ha cambiado. Y por último, nos hemos dado cuenta de algo, es no todos los dueños de pequeños negocios quieren crecer, por diferentes razones. Unos porque no tienen, pero hay otros que dicen, no, no, venga, No yo les no quiero, o interesa. sea, yo no Mm. quiero más empleados, yo no quiero otro landlord, yo no quiero, y nosotros somos respetuosos de eso. Por eso lo que nosotros nos enfocamos es en esos pequeños negocios que quieren crecer. Ujú. Entonces, lo primero, el 97% de los negocios son micronegocios, quiere decir que tienen menos de 10 empleados de tiempo completo. Y nosotros lo que tratamos de hacer es identificar de esos los que quieren crecer. Para ponerte un ejemplo, a nuestra clase se registran 250 empresas y de ahí seleccionamos 60 y se graduaron 57. O sea que para nosotros es importante, primero, entender que las personas que reciben estos servicios tienen la capacidad de crecer y segundo, que digamos esos tres que no terminaron la clase y todo, digamos que lo sacamos del llavero. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene la disciplina, la perseverancia Compromiso. eh, de atender y todo eso, imagínate que yo lo recomiende para que tú lo entrevistes. Ujú. Pues de Claro. pronto te va a quedar mal y tú vas, Luis, me recomendaste a Pedro o a Juan o a María y resulta que no asistió. No, todos tenemos unas horas, un número de horas limitadas y el tiempo es Exacto. nuestro mayor commodity. Por eso hay que aprovecharlo al máximo. Incluso el costo económico que tú estabas haciendo referencia, o sea, un programa que está valorado en miles de dólares, es de alguna manera una pérdida que no se aproveche. E incluso por los otros 210 que dejaste por fuera, que pudieron haber a lo mejor aprovechado esa oportunidad. Totalmente de acuerdo. Y también mucho en línea de lo que tú has planteado y he dicho en otras ocasiones, yo creo que el tener negocios y cuando los tienes, el hacerlo crecer, está bien para quien lo quiera. Es algo que difícilmente se pueda obligar y difícilmente, es que no creo que ni obligado, es algo que se pueda Claro. sostener. Bueno, mira, es muy interesante porque en nuestra comunidad hay un problema de credibilidad muy grande. Entonces, lo que pasa es que hay veces dudamos de mucha gente, pero culturalmente nosotros somos muy sociables. Y entonces, cuando confiamos en alguien, porque nos cayó bien, le abrimos el corazón, el bolsillo, la billetera. Bueno, entonces, históricamente ha habido muchos casos donde nos han pasado casos donde hemos desconfiado de mucha gente y confiado en las personas equivocadas. Mm. Entonces, es muy interesante porque hay veces cuando yo le digo a la gente que la clase es gratis, entonces es como que no le encuentran valor. Claro. Y yo le digo, pero si yo le cobro la clase, tampoco tendría la capacidad usted de pagar por la clase. Ujú. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es que usted tiene acceso a una clase, pero que, pero que usted tiene que tener el mérito suficiente para poder aprovechar esa oportunidad. Y la otra situación es que cuando las personas aplican la primera vez, la segunda vez, a veces que hasta 3 o 4 veces antes de ingresar, ahí valoran, así la clase sea gratis, valoran el esfuerzo El de esfuerzo, poder. sí. El filtro Y que lo que nosotros para... hacemos es que le damos otras alternativas, lo referimos a otras organizaciones sin fines de lucro, a otras clases, a otras cosas, de manera que estén mejores preparados para cuando vienen a la clase. Entonces, de eso se trata. Y esto incluimos, ¿no?, organizaciones sin fines de lucro, agencias del gobierno, servicios como la Administración de Pequeños Negocios, la Unidad de Desarrollo de Pequeños Negocios, la Unidad de Desarrollo Económico del Estado. O sea, es un grupo, o sea, es como un sistema de apoyo muy grande que nosotros no queremos hacer todo el trabajo porque no estamos en capacidad de hacerlo, sino que lo que nosotros hacemos es darle a las personas acceso a esas ayudas y en muchas ocasiones nosotros, digamos, durante la pandemia,
anunciaron que habían 230 millones de dólares disponibles para los pequeños negocios. Y resulta que yo en la noche me gasté esa plata como 10 veces. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y al otro día, a las 7 de la mañana, en la primera llamada, nos dicen, en Nueva Jersey hay más de 1 millón de pequeños negocios. Entonces, no era plata suficiente. O sea, Claro. era Sí, mucho sí, sí. dinero para Luis de la Hoz como persona, pero para hacer un programa que pudiera... Entonces, ahí fue cuando incluyeron la palabra micronegocios. Sí. Y entonces, básicamente es como que yo te invite, vamos a jugar bingo, y ¿cuántas personas van a ir? No, 200, y llegamos y solo hay 100. Que haya menos personas participando en ese grupo que aplicaba, pues duplicó la capacidad o la posibilidad que nosotros teníamos El impacto, sí. estadísticamente de tener acceso a esa Mm. ayuda. Entonces, es más o menos eso Ya, ya, ya. lo que hacen. Genial. Luis, ¿cuál es tu sugerencia para todos esos dueños de negocios que todavía no han entrado en contacto con organizaciones como la Cámara? ¿Cuál es el mensaje y cuál es la invitación para ese tipo de emprendedores y para esos dueños de negocios? Mira, insisto, networking. Networking es conocer personas a las que, y es un proceso, es visibilidad, credibilidad y rentabilidad. Esto es acerca de sembrar, esto no es de cazar, o sea, no es salir a ver si caso Mm, una oportunidad que está ahí en la calle, no. sí. Si uno siembra las semillas adecuadas y las cuida, es un proceso más lento, pero más seguro. Segundo, yo le digo a las personas que aprovechen los servicios y las ayudas que hay de manera gratuita o a muy bajo costo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente viene a la clase, resulta que el día que la clase es de mercadeo, de contabilidad o de aspectos legales, ese día estás preocupado, estás aburrido, estás pensando en algo que te ocupa la mente y no lo aprendes. Entonces, Ujú. yo he visto que muchas personas exitosas han tomado no solo las clases de nosotros, sino las de otras organizaciones y resulta que siempre llega un momento en que vas a estar lúcido en las clases de todos los aspectos. Sí. ¿Sí ves? Hay personas que asisten a más eventos que yo y obtienen mejores resultados. Entonces, yo lo que les insisto es, yo sé que ser dueño de pequeño negocio es un camino solitario. Cuando uno se rodea de otras personas que están en el mismo camino y cuando esas personas tienen la misma energía que uno o mejor energía, yo aprendí durante la pandemia que hay veces yo miraba mi celular y veía 3% de batería. Entonces, tú me llamabas, y yo decía, me llamo José. Ah, bueno, José, le voy a contestar. ¿Por qué? Porque yo sabía que si tú me llamabas, a pesar de que tenía el 3% de batería, después de esa llamada, yo, Luis de Laos, tenía más energía que antes. Sí. Pero había otras personas que me drenaban el poquito de energía que yo tenía. Entonces, yo decía, no, más bien le vuelvo la llamada mañana, ¿cierto? O sea, porque si yo le contesto a una persona que está más preocupada que yo, que está más angustiada que yo, que es más pesimista que yo, pues no voy para ningún lado, Sí, ¿sí ves? sí, sí. Y la otra cosa es que cuando uno se rodea de otros empresarios y uno es el más pequeño, tiene más posibilidades de crecer. Pero si uno es el más grande de la mesa, ¿cierto? Todos van a aprender de mí, pero yo Sí. no voy a tener de quién Quiero aprender, aprender. quiero aprender. Entonces, y a nosotros nos pasó algo muy interesante, o a mí personalmente. Yo le tengo que ayudar a muchos chiquitos para que los grandes dijeran, venga, pero es que si usted le ayuda a tantos, Ujú, usted tiene que ayudarme en algo. ujú. Me pasaban cosas como que me juzgaban por el carro que yo manejaba y me decían, no, pero es que usted está manejando ese Toyota Matrix del 2006. Y yo, pero está pago y es de 4 cilindros y la gasolina la pago yo. ¿Sí ves? Y entonces cuando yo trataba de hacerle la aplicación de un préstamo, corría tu crédito y decía, José, pero tú pagas de carro, del pago del carro, pagas más de lo que yo pago de hipoteca. Esto no tiene sentido. Entonces, Claro. ahorita, ¿quién se ríe de quién? O sea, son cosas Sí, 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 como, sí. como, Y bueno, el valor de eso, ¿no? El valor de la experiencia porque hay muchas, a ver, y a lo mejor en algunos ambientes sin justificar, pero sí hay una presión incluso para mantenerte visible como negocio de que tienes que gastar y aparentar para demostrar éxito. Cosa que comparto tu opinión y ujú, es tonto y es muy cortoplacista y es insostenible. Este, ujú. pero eso, el oírlo de alguien que ya lleva 20 años con una empresa,
que está rodeado y con un network de diferentes empresarios de diferentes niveles Sí, diciendo eso, me parece muy poderoso porque, y es una de las razones por la que me complace mucho tenerte aquí, porque es la visión tuya como emprendedor, pero también como alguien que está promoviendo y apoyando las pequeñas empresas. Entonces, es muy valioso eso porque sí. eso se dice fácil. Y se dice fácil cuando ya estás de alguna manera con una experiencia, pero tú lo ves en tu día a día con los muchos emprendedores y dueños de negocio con los que trabajas. Entonces, le doy mucho valor a ese comentario y lo secundo porque sí, y más particularmente en algunas culturas de mucho consumo, se gasta primero y se produce después. Claro. Mira, hay algo muy interesante. En alguna oportunidad yo trabajaba para un banco comunitario y voy a visitar un cliente con el presidente del banco, que era el dueño del banco. Mm, O sea, tenía una participación mayoritaria en el banco. Cuando llegamos al sitio, él ve al cliente que se va aproximando a nosotros. Y el cliente se devolvió a hacer, se había olvidado un documento, no sé, los impuestos o algo. Y el señor me mira a mí, un señor que no era hispano, y me dice, Luis, en inglés, Luis, vámonos, porque este hombre tiene puesto en ropa lo que nos debería pagar a nosotros de cuota mensual del préstamo. ujú, Entonces, yo lo cogí por lo que, pues claro, era el presidente, mm, pero le dije, no, pero es que para el negocio que él tiene, si no se viste así, porque mm, era un negocio muy sofisticado, vamos a decirlo, pues los clientes que van ahí, si no te ven vestido de mm. una manera adecuada, pues como que no No, hace empatía con el perfil de cliente que hay ahí, ¿sí ves? Entonces, yo se lo expliqué y él me dijo, bueno, sí, la verdad es que sí. Y yo le dije, hagamos una cosa, es que estamos hoy un día de almuerzo, pero vengamos un jueves en la tarde y usted va a ver que aquí vienen es las Kardashian. mm, Entonces, si ese es el mercado que la trae y claro. esos son los que vienen y se gastan el dinero, pues no van a poder estar vestidos pues como nosotros. Pero en otras ocasiones también lo que ha ocurrido es que nosotros le hemos dicho al negocio, no puede ser el negocio tan auténtico que tú tienes que ser de esa ciudad, de ese país y de esa región para poderte sentir cómodo en el restaurante. Y Mm, yo lo digo cuando hablamos de ofrecerle nuestros productos y servicios al mercado en general, mm, yo le estoy diciendo, yo a los negocios que he ayudado les digo, bueno, está bien, usted puede ser nacido y criado en esta parte del mundo, pero eso no quiere decir que los clientes tengan que ser nacidos y criados en esa parte del mundo para que usted no, claro. porque cuando pasa algo en la economía sufrimos más. Mm, Pero si nosotros atraemos el mercado general, pasa algo en la economía y no hay problema porque ellos están generando ingresos para poder acceder servicio a los productos y servicios que nosotros ofrecemos. ciertamente. Luis, muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy. ¿Cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo, con la cámara? ¿Cuál es la mejor Sí. forma de acceder a todos los recursos que ustedes ofrecen? Mira, los medios sociales, la página de la cámara son las iniciales shtcnj.org. Somos una organización sin fines de lucro. Y a mí me pueden encontrar como Luis O. de la Hoz en la mayoría de las redes. Eh, yo les insisto, atrévanse a preguntar. Lo que nosotros queremos hacer es disminuir el tiempo y el dinero que los emprendedores gastan para crecer su negocio. Si alguien se ahorra 6 meses, si alguien se ahorra la mitad del dinero, eso le sirve para que el negocio crezca. Exactamente. Entonces, ese es el propósito. Y la otra situación es, atrévanse a preguntar y no significa que no se puede. No significa es que la organización no es el momento adecuado, no es la organización adecuada o no es la persona adecuada. Pero para mí no es un motivador excelente. A mí me dicen que, yo le digo a la gente, dígame que sí y no haga nada y yo voy a esperar que usted lo haga, ¿cierto? Pero dígame que no, que yo lo voy a hacer. Solo dígame que no, que yo le voy a demostrar, José, yo lo hago y después te voy a decir. Ahora, hay veces lo queremos hacer así y nos demoramos el doble de tiempo o nos gastamos el doble del dinero. No, aprovechemos los recursos que hay disponibles de manera que podamos crecer en la mitad de tiempo o con la mitad de la inversión para que podamos prestar mejores y nuevos servicios a nuestros clientes. Y yo creo que ahí es donde está el éxito.
Totalmente. Y en tu éxito, potenciando nuestra comunidad y potenciando en líneas generales una economía más grande y positiva para todos. Sí, un solo hispano que crezca y que progrese no va a hacer la diferencia para nosotros como comunidad. Tienen que ser que muchos crezcan y entonces pues los que ya están grandes van a crecer más, los que están en la mitad van a crecer y los que están empezando van a crecer. Cuando nosotros logremos eso, podemos hacer la diferencia y ya es cuando nos van a tomar en serio y ya nos van a dar el espacio que nos merecemos y el respeto que nos merecemos. Entonces, insisto, no es una sola golondrina no hace verano, todos tenemos que salir adelante. De hecho, hay un senador de aquí de New Jersey, Cory Booker, que dice que hay un proverbio africano que dice que si quieres avanzar rápido, avanza solo, pero si quieres llegar lejos, avanza en un grupo, porque eso es lo que te va a permitir protegerte de los riesgos y de las cosas y resolver los problemas. Entonces, ese es el mensaje. Vamos a trabajar en grupo. A veces es fácil, a veces es difícil. Venimos de muchos países diferentes, tenemos muchos niveles socioeconómicos, socioculturales diferentes, pero en la medida que todos avancemos, es que vamos a poder llegar a donde nos hemos soñado que podemos llegar. Totalmente de acuerdo. Luis, agradecido y encantado del tiempo que nos dedicaste. De verdad que ha sido un honor para mí tenerte aquí. No, gracias por la oportunidad. Ánimo, fe, pasión y devoción. Seguro. Gracias. Y este es el final del episodio. Muchísimo que aprender y muchísima información que sacar de Luis. Los datos para contactarlo a él y a la Cámara de Comercio de New Jersey van a estar disponibles en las notas de este episodio. No me queda más que despedirlos y agradecerles por haber llegado hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio y esto te lo dijo tu amigo José Tomás. Ahora con tiempo.